porque la gente estaba muy encendida. O sea, tú dile a un agricultor que vive de las viñas que con el tiempo el agua va a estar contaminada o las tierras van a estar contaminadas. Díselo, ya verás cómo actúa. No tienes nada que perder, ¿sabes? Porque, es decir, la vida es dura, la vida en el campo es muy dura. Y si encima tú se lo pones más difícil, pues van a reaccionar. Paloma, cuéntame de Quintanar del Rey. ¿Cómo es el pueblo? ¿Cuál es tu relación con el pueblo? A ver, Quintanar del Rey es un pueblo grande de la provincia de Cuenca que está más cerca de Albacete que de Cuenca. De hecho, la gente, a todos los servicios van a Albacete. Y mi relación es una relación familiar porque mi marido es de allí. Entonces yo empecé a ir a Quintanar pues quizá hace 25 años, ¿no? Y a partir de entonces, pues todos los veranos, las vacaciones de Semana Santa, después tenemos un grupo de gente allí que nos gusta salir a hacer senderismo y ha sido esta relación primero familiar y luego familiar y de amistad con la gente que he ido conociendo a lo largo de todos estos años. Qué bonito. Y el tema de las macrogranjas allí, ¿quiénes las promueven y qué efecto tienen? A ver, las promueven las grandes empresas que van buscando en lugares alejados o en lugares donde la gente no va a percibir que se está construyendo allí algo y van buscando enlaces dentro del pueblo, ¿no? Porque claro, tú como gran empresario del Pozo o de Hisab no vas a llegar a un pueblo donde no conoces a nadie, vas a comprar un terreno y vas a montar allí una macrogranja. Entonces, normalmente la forma de trabajo de esta gente, de las grandes corporaciones de ganadería industrial, es esa. Es decir, van buscando intermediarios y normalmente ellos consiguen, porque quién más y quién menos en un pueblo como Quintanar, que tiene unos 7.500, 8.000 habitantes, pues o ha tenido cerdos o ha tenido una pequeña granja. Entonces, en este caso en Quintanar, pues había una empresa, una familia o dos familias que tenían sus pequeñas granjas de cerdos. Y el enlace fue ese, ¿no? Porque los cogen de intermediarios, los ponen de gestores, en principio, de esa macroindustria ganadera, pero detrás hay grandes corporaciones, hay mucho dinero, ¿no? Por fábricas que todos conocemos como El Pozo o como Hisab. Hisab, en el caso de Quintanar, era Hisab, pero no creo que Hisab fuera la última, ¿no? Creo que detrás de ella hay otra más grande. Y Hisab tiene su sede en Murcia, en Lorca. Murcia está petada de granjas de cerdos, ya sabéis, además el problema del Mar Menor. No solamente es la agricultura intensiva, sino también la ganadería intensiva. Entonces, cuando hay grandes lluvias, ¿dónde va a parar todo ese veneno? Es al Mar Menor. Y ya sabemos cómo está el Mar Menor, o sea, es irrecuperable. Entonces yo creo que ya no había espacio por Murcia y fueron poniendo los ojos en Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha es una zona donde tiene algunos pueblos grandes como Quintanar, pero su inmensa mayoría son pueblos de 1.000 habitantes como mucho, 2.000, incluso de 200, 300. ¿Y Quintanar cuántos habitantes tiene? Yo creo que debe rondar ahora por 7.500, 8.000 habitantes. Vale. O sea que ellos no calcularon bien quizá la potencia que podía tener el pueblo, ¿sabes? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es la gente? La gente es muy trabajadora. O sea, es una gente que en el trato son muy directos. A ti te puede resultar un poco extraño, ¿no? Cuando llegas allí y te dicen la verdad en todo momento. Es gente muy trabajadora y además a mí me llamó la atención porque yo venía del pueblo de mis padres, donde yo iba cuando era pequeña, y en el pueblo de mis padres era un pueblo de latifundios. O sea, un pueblo donde estaba el señorito, pero así tal cual, ¿no? Y la gente que trabajaba. Entonces, la gente no tenía sus pequeños huertos, sino que trabajaba para otros. Y sin embargo, cuando yo llegué a Quintanar, me di cuenta que allí todo el mundo tiene más, menos,
pero la gran riqueza de Quintanar son sus viñas. Entonces, cuando llega la época de recoger la uva, pues todo el mundo es un ajetreo, el pueblo ve tractores por todos los lados y todo el mundo está cuando termina la uva a podar la uva, porque todos tienen su pequeña parcela de tierra. Por eso caló tanto esto, el tema de la posible contaminación del agua, ¿no? Porque decían, es que vemos peligrar nuestro sustento. No es un pueblo que tenga industria, que es una queja que siempre se ha hecho. La gente de Quintanar se queja de que los políticos allí no han puesto nada de industria, que sí la han puesto en pueblos de al lado, como en Tarancón o como en Motilla, incluso siendo más pequeños. Entonces aquí la gente se tiene que buscar la vida son agricultores. La inmensa mayoría son agricultores. ¿Y la gente sabía de este problema, de los purines, de las macrogranjas? No. Eso ocurrió? Yo creo que no empiezas a saberlo hasta que no te toca muy cerca, ¿no? Bueno, pues sabía que se estaba construyendo algo muy grande, porque no era en el pueblo, era en el pueblo de al lado. El territorio pertenece al pueblo de al lado, ¿no? Pero estaba lindando con el pozo de agua del pueblo, de donde se surte todo el agua potable de Quintanar del Rey. La gente bebe de ese agua, cocina con ese agua y es una riqueza enorme, ¿no? Ese pozo de agua. Y al lado, justo al lado, estaban construyendo algo gigantesco. La verdad es que ahora yo lo pienso, y cuando a veces he ido, ¿no?, que parece ahora una semiciudad fantasma, pienso, madre mía, si esto se hubiera puesto en marcha hubiera sido aterrador, porque claro, es altamente contaminante por mucho que te lo quieran tamizar con un montón de palabras vacías, ¿no? Entonces la gente no lo sabía. No sabía qué es lo que estaba pasando, ni siquiera sabía qué es lo que se estaba construyendo allí. Había mucha desinformación en ese sentido. Y fue, bueno, pues un fin de semana cuando nos fuimos para hacer senderismo, cuando empezó la gente a comentar, fijaos lo que están construyendo ahí, qué es eso, y otro decía, pues es una granja de cerdos, y yo ya, ¡bum!, se me saltaron las antenas recordando el pueblo de mis padres. Digo, eso no es una granja de cerdos al uso, eso es una industria. ¿Recordando el pueblo de tus padres? Sí. ¿Por qué tiene que ver? El pueblo de mis padres también es de Castilla-La Mancha, es de Toledo, y desde que yo iba cuando era pequeña, el agua no se podía beber. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque es ahora mismo, a día de hoy, yo creo que es el pueblo de Castilla-La Mancha donde más cerdos tocan por cabeza, por persona, ¿no? Está lleno de granjas de cerdo. Ya estaba antes y ahora ya, justamente además, la misma empresa. Cuando yo vi Hisab, el nombre de Hisab, digo, madre mía, son los mismos. Entonces allí nadie bebía agua y allí en verano solo puedes salir a tomar el fresco a partir de las 9 de la noche, pero es que era imposible a partir de las 9 de la noche, porque esta gente se suele saltar todas las normativas, ¿no? Entonces ellos empiezan a tirar purines, pero imagínate tirar purines de 10.000 cerdos, cómo eso, el olor es pestilente. Entonces, en el único momento, yo recuerdo cuando era pequeña, el único momento que puedes salir para tomar el fresco, como la vida esta de los pueblos, por la noche, sí. Es a partir de las 9 y no podías salir porque es que o te acostumbrabas a ese olor que se te metía dentro y era imposible, o sea, tenías que cerrar ventanas porque el olor es pestilente. Y hay una normativa, ahora hay una normativa muy clara, pero aún así se sigue incumpliendo esa normativa. Entonces yo recordaba aquello y dije, la que se os viene encima, porque esto, claro, tú imagínate que era inmenso, o sea, eso no era una granja pequeña. Y a partir de ahí ese fue el desencadenante, ¿no? O sea, que tú diste la voz de alarma y dijiste, aquí tenemos que ver... Claro, un poco, pues imagínate una conversación en una casa rural con toda la gente con la que habíamos ido, hablando de lo que yo contaba, lo que había vivido cuando era pequeña. Y ellos un poco, dice, pero si eso está al lado del pozo del agua, que era lo que más movió a la gente, ¿no? Que todo el mundo sabe que hay filtraciones, evidentemente, porque aunque ellos dicen que es ultra seguro, que es ultramoderno, que tal, todas las construcciones terminan por una cosa u otra, porque hay tormentas, porque hay viento, por lo que sea. Son enormes balsas de purines que están a la intemperie. Entonces eso, al final, de alguna manera u otra, te contamina, porque además eso luego hay que tirarlo.
¿vale? No solamente son las balsas, es que luego el purín lo tienes que esparcir. Entonces, donde lo tiran, aunque está también muy regulado y está prohibido, pero hemos visto por aspersores que están tirando los purines. Entonces, no vale la norma solo, hay que hacer cumplir la norma. Y esas granjas, los purines tienen que deshacerse de ellos, ¿no? Entonces eso es mortal, porque eso al final termina contaminando todo y termina contaminando. Es que ya está probado, o sea, es que ya hay pueblos en Castilla-La Mancha, te hablo en Castilla-La Mancha, pero también hay zonas de España que están saturadas, como por ejemplo son zonas muy despobladas, ¿no? La provincia de Soria, la provincia de Zamora. Yo tengo un compañero que era de Zamora y dices que ahora vas por Zamora y solo hueles a cerdo, ¿no? Y claro, es que en Zamora los pueblos son muy pequeños. Sí. Los que han sobrevivido tienen 200 habitantes, 100 habitantes y aprovechan para ponerlo ahí. Y entonces eso termina contaminando la tierra. Claro. Entonces, el papel de las personas que os habéis organizado para hacer frente a este reto y a este problema, pues mira, ¿cuál ese es? fue todo muy espontáneo, la verdad, porque ya te digo cómo surgió. Pero a partir de entonces la gente se preocupó mucho y empezamos a organizarnos como pudimos, ¿no? Cada uno tenía como su papel, fue encontrando su papel dentro de la asociación. ¿Quiénes erais? Pues mira, todos eran del pueblo, menos yo. Bueno, no sé si habrá alguna más que sea de fuera, ¿no? Pero toda es gente que vive en el pueblo. La que al final fue nuestra presidenta, yo siento mucho que no esté aquí porque realmente es la que ha movilizado y tiene una fuerza enorme, es Paciencia. Paciencia es del pueblo, pero no vive en el pueblo. Vamos, vive en Albacete porque está muy cerca y va todos los fines de semana. Entonces, todos eran agricultores, todos trabajaban allí, menos unos cuantos. Bueno, pues había otra persona que también era del pueblo, pero que estaba aquí trabajando, que era enfermera, Paciencia, que estaba en Albacete, mi marido y yo, que estábamos en Madrid, pero nos pilló en verano. Entonces, al pillarnos en verano allí, estábamos todos. Y era como finales de julio. El momento del senderismo, te refieres, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí ya volvimos de ese fin de semana y inmediatamente al ayuntamiento, al alcalde, a pedir información, qué se está construyendo ahí, quién lo está construyendo, dónde están los permisos, y estaba ya prácticamente terminada. O sea, yo creo que faltaban 2, 3, 4 meses para meter todos los cerdos. Y lo peor es que nos enteramos que eran de lo que ellos llaman cerdas madre, que son las que, bueno, tienen ciclos. Total, que al final se preveía unos 60.000 cerdos al año, ¿no? Madre mía. Entre las 2.000 y pico cerdas madres que iban a meter, luego otras granjas pequeñas que iban a hacer. Y os fueron dando esa información de a poquito. Pero y tan a poquito. Claro. Muy poco a poco, porque además, como te he dicho que era en el pueblo de al lado, pues no había buena relación entre los dos pueblos, porque la alcaldesa del pueblo de al lado, de Villanueva de la Jara, era del PP, el alcalde de Quintanar del Rey era del PSOE, la relación era mínima y la información no fluía. Entonces, todo esto al final, buscando, informándonos, el ayuntamiento también es verdad que contrató un abogado y nos fuimos enterando de cuáles habían sido todos los entresijos. Nos llevó mucho tiempo. Yo creo que pudimos dedicarle tanto tiempo porque era verano. Por lo menos en mi caso, o en el caso de Paciencia, ¿no? Que estábamos allí, los demás tenían que trabajar, eran agricultores, pero los que íbamos buscando información, pues estábamos de vacaciones y entonces al final nos fuimos enterando de todo cómo había sido el proceso. ¿Y creasteis una asociación también? Sí, creamos la asociación. ¿Cómo fue eso? Pues porque en principio ya sabes que tiene unos trámites lo de la asociación, porque es evidente que tú como persona individual no te puedes presentar, por ejemplo, para hablar con un político, sino si vas en nombre de una asociación, entonces ya sí. Y la única fuerza que pensamos que íbamos a tener es asociándonos. Y creando ese verano creamos el nombre de la asociación, que se llama Quinta Verde Pueblo Vivo. Fuimos buscando otras asociaciones del mismo tema, porque una asociación sola no puede hacer nada. O sea, eso es una red, ¿no? Entonces todo ese verano fuimos buscando esas redes de comunicación.
y el que más, el que menos tenía, uno era economista, el otro era abogado, y entonces te iban formando, pues tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Otro era un secretario de un ayuntamiento, entonces como que cada uno fuimos aportando lo que pudimos y lo que sabíamos hacer, ¿no? Y no es que, a ver, teníamos claro que la presidenta tenía que ser Paciencia porque tenía mucha fuerza, tiene mucha fuerza Paciencia, no se cansa nunca de luchar por lo que considera justo. Y ese era el puesto clave, ¿no? Paciencia Sí. está aquí y es la que nos va a representar. También había otro, Antonio, que también era una persona muy, muy conocida en el pueblo, con mucha fuerza. Antonio es agricultor, es decir, gente de allí, gente del pueblo. Entonces, ellos eran como la cabeza visible y luego estábamos detrás. Bueno, pues a mí se me da más o menos bien escribir cartas, manejar el ordenador, mandar a través de certificado electrónico cartas a todas las administraciones. Y bueno, pues encontramos nuestro papel casi sin decirlo, ¿no? Ya nos constituimos como asociación y a partir de ahí pues ya fuimos moviéndonos de otra manera, pero eso tardamos porque las asociaciones tardan tiempo en poder formalizarse, la burocracia. Pero bueno, de todas maneras nosotros nos empezamos a mover muy rápidamente buscando dónde está la información, dónde está el origen, quién es el que lo ha puesto, a través de quién lo ha puesto, y eso llevó su tiempo, pero al final conseguimos saber cuál era el hilo, ¿no? El hilo conductor de todo. Entonces, en vuestro caso en concreto, ¿quién está detrás? A ver, la empresa se llama GISAF, es una empresa de Murcia. Y a su vez GISAF, por lo que hemos sabido, vende o tiene relación con El Pozo. Es decir, es que en España, si tú miras, hay 4 empresas grandes, ¿no?, que son las que están detrás de todo esto y que son las que tienen los millones para poner en marcha todo esto. Porque la granja estaba a nombre de estos 2 o 3 personas que te he dicho del pueblo. Es decir, eran como el gancho. El gancho, o como, no sé cómo decirte, casi como los testaferros, ¿no? Porque es evidente que todo el mundo lo conocía y conocía estas empresas pequeñas del pueblo y que no podían tener 2-3 millones de euros para invertir y hacer lo que se estaba haciendo. Entonces lo que hacen es que no figuran ellos como los dueños, figuran estas personas, pero luego van haciendo lo que se llama ampliaciones no sustanciales, que es el mayor engaño que hay en todo esto. Y en todos esos cambios burocráticos al final terminan poniendo al verdadero dueño. Pero de entrada no son ellos. Claro, de entrada parece algo del pueblo. Claro, es la empresa pequeña del pueblo, que es de una familia o de 2 familias. Y al final del todo, cuando ya esto va corriendo en el tiempo, por los cambios sustanciales, no sustanciales que se van haciendo, aparece el verdadero dueño. En este caso era GISAF. GISAF es el que figura. ¿Y cómo os organizasteis? ¿Qué cosas en concreto pasaron? ¿Qué hitos recuerdas? Mira, otra de las personas muy, muy importantes era también el sobrino de Paciencia, es que su familia es fantástica. Entonces, el sobrino de Paciencia, ahora mismo, Joaquín, es el cámara de Radiotelevisión Española en la parte de Nueva York, Washington, toda esa costa, ¿no? Y si vosotros fijaos bien cuando aparece en el telediario imagen de Joaquín Talaya. Bueno, pues tuvimos la suerte de que estaba Joaquín, y entonces Joaquín tenía una visión diferente a la nuestra. Él sabía lo que podía impactar en la televisión. Era necesario hacer publicidad de todo lo que estaba pasando. Y haciendo las manifestaciones tradicionales, pues no llegas a ningún sitio porque la gente está cansada ya. Claro. Entonces él empezó a idear las performances, ¿no? Y cogió series de televisión del momento. La primera, la más impactante. Bueno, lo más impactante fue el principio, y dijo: nos vamos a poner todos delante del ayuntamiento, nos vamos a grabar un no y vamos a hacer un calvo al ayuntamiento. Esa fue la lanzadera. Y allí apareció la madre de Paciencia, que fue como la imagen de nuestra asociación, donde ponía un no. Bueno, aquello fue... ¿Dónde ponía el no? En el culo. No me digas. Sí. Entonces... ¿se animó ella? Ella se animó, o sea, tiene una energía esa mujer, es impresionante. Fíjate que te estoy hablando de la madre de Paciencia, el sobrino de Paciencia, o sea, es que la familia, yo decía, vosotros os sentáis a comer
y empiezan a aparecer ideas. Qué maravilla. Entonces aquello, pues llamaron a medios de comunicación y aquello fue un domingo y apareció en los telediarios. Un pueblo de Cuenca tal lucha contra la macrogranja, y fue el pistoletazo de salida. Y entonces Joaquín empezó a idear, bueno, pues ahora la serie que se lleva es La Casa de Papel. Pues vamos a hacer como que va el ejército de La Casa de Papel e invadimos la granja. Y entonces se montó la performance delante de la granja. Pues yo pongo mi camión. Yo pongo mi furgoneta. Entonces nos disfrazamos todos de color rojo con la música de La Casa de Papel. Vino la prensa también, porque era domingo, siempre lo hacíamos en domingo. Y muy vistoso. Muy vistoso, y entonces era como si fuéramos a tomar la granja, no cerdos, tal. Luego, otra de las performances que hicimos fue otra serie que estaba empezando en ese momento, pero Joaquín es que tenía las ideas siempre audiovisuales. Pues ahora vamos a hacer como el juego del calamar. Sí. Y entonces había una señora allí, pues yo hago el traje. O sea, tú imagínate, allí participó todo el mundo. Pues yo me disfrazo y yo, como se me da bien coser, compramos tela y ella hizo los trajes. O sea, fíjate que fue prácticamente casi todo el pueblo participando en una cosa u otra, ¿no? Otra de las ideas, pues ahora vamos a hacer un no humano delante de la granja. Pero necesitamos que la imagen sea desde arriba. Esto nos lo decía Joaquín. Vale, pues yo voy a prestaros mi grúa. Y la gente también se dedica a la construcción, son camioneros, el que menos tiene un camión o una grúa. Entonces nos prestaban las grúas y desde arriba Joaquín se subía a lo alto del todo y grababa el no humano delante de la granja. Claro, para luego compartirlo con Claro, entonces todas esas imágenes en un mes de agosto, cuando hay poca información, pues llegaron a todos los medios de comunicación, a todos. O sea, es que yo recuerdo hasta Nuria Roca hablando de la granja en ese programa que tenía por las tardes, en los telediarios. Venían periodistas a hacernos entrevistas. Tuvimos que hacer como un canal informativo, por decir, habla tú, porque claro, era ya tanta la avalancha sobre este tema que teníamos que aprovecharlo. ¿Y la gente del ayuntamiento también hablaba con vosotros en esa época? A ver, la gente del ayuntamiento se encontró en una disyuntiva muy gorda. ¿Qué pasaba? Muy gorda. Vamos a ver, para que te den un permiso para construir eso, lo primero que tú tienes que hacer es tener un informe medioambiental positivo, pero que ya te digo yo que los hacen como churros, sin tener en cuenta prácticamente ninguna de las idiosincrasias de los pueblos, porque bueno, luego ya te contaré los fallos que tenía el nuestro. Y además es importantísimo que allí donde se va a construir, ese ayuntamiento tiene que informar a los ayuntamientos vecinos porque, claro, se ven afectados, ¿no? Claro. Entonces, el alcalde se vio sobrepasado con todo esto, porque él decía que no sabía en realidad qué es lo que estaban construyendo. Vuestro alcalde, de vuestro nuestro, pueblo. El del pueblo, el de Quintanar. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, la verdad es que Martín hizo lo que pudo en aquel momento, se vio sobrepasado con todo esto, pero él no había sido informado. Porque era del pueblo de al lado. Claro. Entonces, el fallo que tuvo esto, por lo que al final, el fallo legal, ¿vale? Lo paralizaron porque les interesó paralizarlo, pero tenían que encontrar un resquicio legal. Y el resquicio legal fue que el pueblo de al lado no había informado, porque hay un plazo para informar y para presentar alegaciones. Si a ti no te informan, tú no puedes presentar alegaciones a ese proyecto. Entonces, Quintanar no presentó alegaciones porque nadie le había informado. Sabían que se estaba construyendo eso, pero claro, no tenían posibilidad de interferir en ello porque no pertenecía a Quintanar del Rey. Entonces el alcalde contrató un abogado, el ayuntamiento de Quintanar del Rey contrató un abogado para que empezara a tirar del hilo legalmente de cómo había sucedido todo eso. Y por otra parte nosotros conocimos a otro abogado, a Javier, que ha sido una persona valiosísima para nosotros, que nos ha ofrecido todo su trabajo sin cobrarnos un duro, porque claro, nosotros ahora ya pagamos una cuota después de 6 años, pero antes, si no teníamos dinero. Claro. Entonces, todo el trabajo que nos ha ofrecido Javier ha sido gratuito. O sea, imagínate si hay gente implicada en todo esto. Por la causa, ¿no? Sí, claro. Sí, porque una vez que te metes, vas conociendo.
O sea, porque en principio lo que te das cuenta es que tú solo como pueblo quizá no llegues a nada. Y menos si eres un pueblo de 200 personas o 300 personas. Tú necesitas apoyarte en una red solidaria de gente que ya sabe, ¿no? Y si no existe, la tienes que crear. Evidentemente. Claro. Nosotros cuando empezamos, a nosotros nos sonaba lo de Pueblos Vivos Cuenca. Uh-huh. Pueblos Vivos se llamaba entonces, pero nadie sabía cómo contactar. Yo buscaba en internet, encontraba un teléfono, pero estaba todo como muy, muy laxo, muy diluido. Sí, se había creado una asociación que se llamaba Pueblos Vivos, pero entonces al final también contactamos con ecologistas, pero también como que todo era muy difuso, muy, muy difuso. La cosa empezó fuerte cuando empezaron a vernos en los medios de comunicación. Entonces ahí fue como que, uy, ¿qué está pasando en Quintanar? Y hay que empezar a organizarse, ¿no? Y a raíz de eso también fue que se movilizó vuestro ayuntamiento. El ayuntamiento contrató a este abogado. Sí. El ayuntamiento, a toda costa, cuando vio la movilización del pueblo, exacto, ¿vale? No antes, dijo, esto hay que pararlo. Porque es que era mucho. O sea, tú piensas que en Quintanar del Rey, desde la democracia, no ha habido otro partido que haya gobernado que el Partido Socialista. Y ahí se podía ver que eso podía fallar, porque la gente estaba muy encendida. O sea, tú dile a un agricultor que vive de las viñas que con el tiempo el agua va a estar contaminada o las tierras van a estar contaminadas. Díselo, ya verás cómo actúa. No tienes nada que perder. ¿Sabes? Porque, es decir, la vida es dura, la vida en el campo es muy dura. Y si encima tú se lo pones más difícil, pues van a reaccionar. Entonces, vieron se sobredimensionó y vieron la reacción que estaba teniendo el pueblo. Entonces, el alcalde empezó a moverse. Empezó a moverse ya porque además le decíamos, tú te puedes mover en niveles institucionales que nosotros no podemos llegar. Pero tú sí, como alcalde, claro, tienes vía libre para acceder a la consejería, para acceder al gobierno de Castilla-La Mancha. Y él, por su lado, comenzó a moverse. ¿Y vosotros qué ganasteis en esta lucha? ¿Cuáles son vuestras victorias o vuestra victoria? La victoria es que se cerró la granja. O sea, era impensable. Bueno, no se llegó a abrir, no es que se cerrara, es que no se llegó a abrir. Casi al principio nosotros nos reunimos, también nos buscaron un hueco para reunirnos con la consejera, ¿cómo se llamaba? Directora General de Economía Circular. Fíjate qué nombres les ponen, ¿eh? Claro. Suena muy bien. Sí, sí, suena fenomenal, Economía Circular. Y yo recuerdo aquella vez que fuimos a su despacho, fuimos mi marido, otra amiga del pueblo, Pepi y yo. Y nos señaló su mesa, ¿no? Dice, esos son todas las autorizaciones que estoy dando. Autorizaciones de macrogranjas. Macrogranjas en Castilla-La Mancha. Bueno, y lo primero que nos dijo nada más entrar, antes de sentarnos, es imposible, eso no se puede parar. Es imposible, claro, y tú imagínate un empresario que ha puesto 2 millones de euros así de entrada para hacer aquella gigantesca fábrica de carne. Y entonces ahí tuvimos una lucha, vale, muy bien, pues entonces ateneos a las consecuencias, porque la movilización tampoco se va a parar. Muy bien. Y yo recuerdo que ella decía, bueno, pero a mí no me montéis ninguna manifestación aquí abajo, porque era una persona... a mí no me liéis. No, estaba como temerosa, ¿no? Sí. Porque, bueno, mi marido es de allí y Pepi también es de allí. Dice, tú no nos conoces a la gente de Quintana. Y la pobre, yo creo que... luego, después de eso, como pasan las puertas giratorias de los políticos, nos enteramos de que esta mujer la habían nombrado directora general de aguas del Ministerio de Transición Ecológica. La quitaron de allí porque se debió quemar muchísimo con todo aquello. Y el otro día leí, y no sé por qué, porque eso no, que está imputada en algo, ¿no? En algo del agua, relacionado con el agua. Entonces, sí, lo que ganamos nosotros fue que la gente percibió la fuerza que tenía junta y se paralizó la construcción. Es que cuando iban a ir camiones, porque fíjate, es que ellos no utilizan los caminos normales, porque si van por el pueblo, pues es que es muy evidente. Sí. Entonces utilizaban caminos agrícolas, cosa mucho más grave todavía, porque te van machacando toda la tierra, porque son enormes camiones. Entonces la gente les paralizó.
iba la gente de Quintanar y les cortaba el paso. Y el pobre camionero, que era un contratado de allí, pues tengo que hablar con los jefes. Pues, o sea, se movilizó en diferentes aspectos. Yo no me veía, por ejemplo, cortando la carretera para que pasara un camión, pero sí me veo escribiendo. Sí. El que se ve haciendo el traje no se ve escribiendo. El que se ve... ¿Me entiendes? O sea, Sí. que cada uno fue encontrando su lugar. Luego había un grupo de mujeres que me encantaban, que se iban a tomar el café frente a la granja con la camiseta. Y entonces les molestaba mucho ¡Qué a maravilla! todos. Y allí se ponían sus mesas, sus sillas, se llevaban su café, la camiseta, ¿no? Y salían los guardas, pero ¿qué hacéis aquí? Esto es de todos, ¿no? O sea, que fue como... todos encontraron algo que hacer para que eso no siguiera adelante. Fantástico. Otra pregunta más. ¿Tú qué futuro imaginas para los pueblos de Castilla-La Mancha? Pues mira, ahora viniendo para acá he leído que hay en proyecto 68 plantas de biometano. Eso es muy, muy grave, porque Pues esas plantas las hacen para poder absorber todos los purines de todas estas macrogranjas, es decir, que todo va en cadena. Y no solamente eso, sino también que hay desechos industriales. Al final, para sacar dinero, no solamente son desechos animales, sino también desechos industriales, sí. ¿no? Eso generan a su vez otros desechos que se llama digestato, que se sigue tirando a la tierra. Entonces, el futuro que le veo es que se necesita una unión muy potente de los pueblos para frenar esto, porque porque después de todo aquello, la Junta de Castilla-La Mancha hizo una moratoria cuando todo lo nuestro. Se va a hacer una moratoria de 2 años. Y en 2 años se va a prohibir crear una granja de cerdos, ¿no? Y Sí. se hizo la moratoria. Y dijo, y en estos 2 años vamos a contactar con todos los sectores sociales implicados en esto, con los pueblos, con los empresarios, y vamos a hacer una ley acorde con todos. Uh-huh. A nosotros no nos llamaron nunca. Nunca. Es decir, fue mentira. Hicieron Sí. la moratoria, pero no han contado con nadie de los pueblos para pues establecer una normativa de dónde, de cuánto. Y entonces se terminó la moratoria y empezó, o sea, yo me di cuenta que lo que el gobierno hizo en estos 2 años es empezar a pensar en el biometano y en las plantas de biogás. Entonces ahora se las están poniendo o están diseñadas en pueblos súper pequeños. Donde no están tan organizados como Efectivamente. vosotros. Entonces, el futuro que yo le veo es que esta gente tiene que luchar por su tierra, ¿vale? Porque viven del campo. Entonces, si son grandes industrias, es lo que yo pienso, ¿y por qué no las ponen en el polígono Cobo Calleja de Madrid? Si total les da lo mismo, porque los Exacto. cerdos no ven la luz del día, no ven, o sea, desde que nacen hasta que mueren están metidos allí, ¿sabes? Todo Sí. se controla por ordenador. Pero claro, eso podría tener una contestación fortísima en una ciudad como Madrid, porque a lo mejor el olor te llega a Parla o te llega a Leganés, y eso no lo podrían soportar. Pero ¿qué hacen? Utilizan pueblos pequeños, donde es muy difícil. Entonces, el futuro lo veo que la gente se tiene que organizar, o ahora mismo no, ni siquiera organizar, es introducirse en esta red que ya existe a través de la Asociación de Pueblos Vivos Cuenca, por ejemplo, que a su vez está en relación con otras asociaciones. Y si vosotros miráis la página web de Pueblos Vivos Cuenca, pues tenéis modelos de ordenanzas de purines, Sí. pasos a seguir, documentación oficial. Es decir, que todo eso no estaba cuando nosotros empezamos. Muy bien. Nosotros tuvimos que ir tirando. Ahora lo hay. Entonces, la gente, si quiere seguir viviendo en los pueblos, se tiene que organizar para que no les invadan estas industrias cárnicas, que son industrias, que además es una carne que no comemos tampoco todos los españoles, que se exporta. Más de la mitad de la carne se exporta, es decir, se están haciendo millonarios 4. Y el resto está pues siendo una especie de estercolero de la industria cárnica que venden a China, que venden a otros países, ¿no? Ya se ha empezado a regular y se ha empezado a prohibir en países como Holanda, Dinamarca, en Alemania. Sí. Pues es que aquí deberían cuidar un poco más la tierra. Lo que está ya no se va a poder recuperar porque
Si tú te paseas por pueblos donde ya han puesto macrogranjas, han puesto plantas de biogás, yo os invito a que paseéis por Balsa de Bes, que es un pueblo de allí, sí, cercano, y la alcaldesa te puede explicar todo cómo ha sufrido su pueblo. Un pueblo que ha perdido más del 10% de la población y ya eran 200, pues imagínate, porque la gente al final se termina yendo, eso es imposible. Entonces, ¿cuál es tu esperanza para estos Mi esperanza pueblos? es que la gente reaccione y que la gente, ahora que tiene la red, pueda echar mano de ella y que se plante. Porque realmente en Quintanar fue una reacción muy espontánea que tuvo un final feliz. Bueno, legalmente todavía anda la cosa por ahí porque no sabemos, pero vamos, eso está ahí ya totalmente paralizado. ¿Y qué es lo que no sabemos que podría pasar? ¿Cómo que podría pasar? Pues nada, que legalmente está paralizado. Ya, vamos a ver, es que una vez que te metes en ese mundo de las leyes, todo esto ha llegado al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Luego llegó al Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un órgano de personas que, bueno, dan su opinión, no es vinculante, pero gente, bueno, pues con una trayectoria, magistrados y demás. Y aquí todo también fue un poco raro. El primer consejo consultivo dijo que bien, que adelante con la granja, se volvió a convocar y el segundo consejo consultivo dijo que no, que eso no podía seguir adelante. A partir de ahí, el Gobierno de Castilla-La Mancha, después de ese segundo informe, prohibió la construcción de la granja. Claro, ¿qué pasa? El empresario ha invertido ahí muchos millones. Pues es lógico. Él dijo, yo es que tengo mi autorización ambiental, que me la dieron ustedes mismos. Ustedes me han dado la autorización ambiental y ustedes ahora me prohíben construir la granja. Y empezó la lucha legal entre el empresario y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Es un poco ilógico, es que tú dices, pero ¿cómo que un gobierno te dice sí, adelante, construye, sí, y a los 2 años no paralizas? Ahí ya son en altas instancias de la judicatura y lo último que nos dijo nuestro abogado es que estemos tranquilos, que eso no va a seguir adelante, pero bueno, ahí hay un recurso que está paralizado, que no sabemos qué ha sido de ese recurso. Él dice, no, es que habrá que esperar a una resolución del Tribunal Superior de Justicia, pero yo ya me he dado cuenta que cuando hay una intención política, como que se amolda la intención judicial, ¿sabes? Sí. Y creo que estamos en eso, ahí. El caso es que esa granja está ya, pues eso, como si fuera una granja fantasma, no ha llegado nunca a tener cerdos, está ahí pintadas, o sea, es algo que está muerto, ¿no? Ese fue nuestro triunfo. Fenomenal. Os deben tener miedo ahí porque... Vamos, a ver, yo creo que los políticos al final sí que nos tenían... De hecho, cuando nos recibieron en la consejería, no sé yo a cuánta gente habrán recibido en la consejería, ¿sabes? Los directores generales y demás. Después también hay algún congresista que era del partido, que era un poco el enlace entre nosotros directamente y el presidente en aquel momento, que era Paje. Y cuando todo eso ha pasado es que lo temen, ¿vale? Temen, claro. Y lo que teme un político es perder los votos. Eso es lo que teme un partido político. Entonces, cuando vi a un pueblo que independientemente, donde se conocen todos y donde se conoce a quién vota cada uno, y cuando vio que ese pueblo había hecho cara y puesto cara a todo un gobierno, dijeron, ojo, que aquí tenemos mucho que perder. Sí, ¿vale? mucho cuidado. Claro. Con esta Entonces, gente. yo no sé si fue intención de salvaguardar la tierra porque se les vino, es la idea del ecologismo, o está el miedo que hay a perder poder. O las dos cosas. O las dos cosas, porque tienes enfrente a un pueblo que no se ha parado. Qué bueno. Pues enhorabuena, Paloma. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.